Hola, ¿qué tal a todas? Espero estén muy bien, ya sea mañana, tarde o noche. Bienvenidas a otro capítulo de Producciones Clandestinas, la cabina clandestina. Y tenemos, como siempre, a las hermosas Mon, Mari, Diana y obviamente todas ustedes que nos ven desde sus casitas. Pues el día de hoy vamos a platicar de 4 películas bien chidas, bien interesantes, una tarea ardua y pesada. Y bueno, pues vamos a darle, chicas, vamos a hablar un poquito del feminismo, que pues como ustedes saben es un tema sí actual, pero no como tal tan moderno como pensamos. Lleva su tiempo, su análisis y obviamente está representado en muchas de las películas que hemos visto. Así que vamos a iniciar con la película de las sufragistas. ¿Sí, chicas? Sí, perfecto, con las sufragistas. Con las sufragistas, bueno. ¿Cómo nos fue con esa peli? A ver, yo tengo ahí unos sentimientos encontrados. Sí me gustó, me encantó cómo lo retrataron y todo, pero hay detalles que dije, como que le faltó un poquito de esto, un poquito del otro. Sin embargo, el tema es real. Sí es algo que pasó. Es algo histórico que da pie a lo que ahora las nuevas generaciones de mujeres estamos viviendo con el feminismo. Entonces, vámonos con un poquito de datos, ¿les parece? Porque obviamente las sufragistas sí existieron, chicas, sí existieron. Y bueno, reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres. Esto es algo súper importante en la película, ¿no? Que va desarrollando la trama de la historia. Su principal obra es El sometimiento de la mujer, escrito por John Stuart Mill y Harriet Taylor en 1869, que sentó las bases del sufragismo. Comienza con la declaración de Seneca Falls de 1848 y los 12 principios formulados exigen cambios en las costumbres y la moral de la política y en la consecuencia de la plena ciudadanía de las mujeres. En Inglaterra es donde aparecen las sufragistas, lideradas por Emmeline Pankhurst. ¿Sí se pronuncia así, chicas? Sí. Díganme la neta, porque ya nos estamos internacionalizando. Y el debate sobre el sufragio universal se hace cada vez más intenso. Y esto lo podemos ver en la película, ¿no? Claro. Bueno, la protagonista... Me encanta cómo se va desarrollando. ¿Me recuerdan su nombre? ¿Era Mount? Mount. No recuerdo el Era nombre exactamente. Algo, es que no recuerdo sobre todo la pronunciación. Pero me gusta mucho cómo van haciendo este desarrollo donde ella empieza a entender las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Ella es de una clase social baja, como la podemos ver en la película. Se dedica a planchar y lavar como prendas. Es que no sé cómo manejar. ¿Eran costureras? Sí, trabajaban como en una lavandería como industrial, ¿no? Sí, exactamente. Para poner un poquito en contexto, pues la película de la que nos está hablando Di es sobre cómo las mujeres inglesas consiguieron el derecho al sufragio en pues la época de 1800 y... 1869. Ajá, por 1869 en ese periodo. 900, hija. ¿Mande? 1900. Pues... ¿1800? De 1869 en adelante, sí. Más o menos. Sí, es 1869. Años más, años menos, porque también hay que tomar en cuenta que es un periodo largo, o sea, la película no lo recorta, pero pasan años. Sí, claro, entonces es esta parte de cómo las mujeres inglesas pues lucharon por conseguir el voto, ¿verdad? Entonces tenemos esta chica, que es la protagonista de la historia. Bueno, hay varias protagonistas. Sí. Porque tenemos también a la mujer que encabeza como el movimiento de mujeres, que se ve retratado por esta actriz, esta buenísima actriz. La que sale en Mamma Mía. Meryl Streep, claro. Y pues eso, ¿no? Vemos el proceso de cómo ellas van consiguiendo esto. Y pues ella trabaja en una lavandería industrial, una mujer de escasos recursos. O sea, vemos que en el movimiento también hay mujeres como de varias clases sociales. Sí. Bueno, más bien, o sea, creo que algo importante de esta película, como en muchos movimientos sociales, la chispa sale de la clase trabajadora, ¿no? Claro. O sea,
las que tienen como mayores carencias y necesidades son como las que prenden este movimiento, que se me hace pues sí muy importante. Lo que queremos retratar hoy es como un camino de cómo se ha retratado diferentes etapas del movimiento en el cine. Y pues también de esta película, algo que me llama mucho la atención y que creo que vale la pena comentar, pues son los medios a los que ellas llegan, ¿no? Claro. O sea, mucho de las compas feministas de ahora, ciertas acciones que toman para la exigencia de nuestros derechos, pues son clasificadas radicales, ¿no? Y como enmarcadas en esto es una cosa de las chavitas de ahora. Pero ¿qué hicieron o qué vemos en esta película que hicieron en el 1800 las mujeres para conseguir el sufragio? Los primeros 5 minutos, automáticamente podemos ver una escena donde se manifiestan en una calle principal y empiezan a romper cosas, ¿no? Las famosas cosas que a la gente no le gustan. Es una tienda como de ropa donde se pueden ver 2 maniquís, donde son 2 maniquís de niños con su ropita como de verano en vacaciones, y el maniquí de una mujer con su ropita de verano descansando y todo esto. Cuando la realidad de muchas mujeres pues no era aspirar a vacacionar, ¿no? O sea, tenían un salario menor al de los hombres que apenas si les daba para comer. Y entonces empiezan a aventar piedras, ¿no? hacia esta tienda, y la gente pues empieza obviamente a incomodar, a quererlas agarrar, a querer decir otra vez ya van a empezar con este alboroto, ustedes entiendan que no tienen derecho al voto, ¿no? Porque también eso es algo muy importante por la que ellas necesitan hacerse visibles, sí. Porque todavía siendo de clase media y baja, pues obviamente no les iban a hacer caso, ¿no? Y esto es en los primeros 5 minutos de la película. Sí. Sí, está muy, pues esta parte que dicen ambas, o sea, está muy interesante porque ellas luchaban realmente también por eso, ¿no? Porque ellas trabajaban, pero no recibían el mismo salario que los hombres. ¿Desde qué tipo de labores se les designaban a ellas? También, si no mal recuerdo, en una escena como que la chica esta quiere pedir un permiso, ¿no? Del cual, pues, sí, así, es que ya tiene mucho tiempo que la vi. Bueno, recuerdo que tenía una mala relación con el jefe, ¿no? Con el jefe, porque incluso también eran como abusivos con ellas, incluso situaciones hasta de violencia sexual. Entonces, toda esta parte, pues sí es como que lleva el hartazgo de las mujeres a querer rebelarse para, pues, exigir sus derechos, ¿no? Mismos que los hombres ya estaban como en una posición de privilegio desde ese entonces. También la película me remonta mucho como a lo que pasó en Francia, ¿no? Cuando fue pues que se leen los derechos humanos y que... pero eran los derechos humanos de los hombres, porque las mujeres no tuvimos voz y voto en esa época. E incluso a la mujer francesa, no recuerdo su nombre, pero que ella escribió también sus derechos de la mujer. ¿Qué hicieron? Pues la guillotinaron, ¿no? Entonces, esta parte de... O sea, que sí, derechos humanos, pero ¿de quién? O desde qué privilegio me estás hablando de derechos. Y pues sí, en esta película de las sufragistas tal cual vemos cómo ellas luchan, cómo rompen, hacen desastres. Incluso hay una escena muy fuerte, la escena final, donde una de las chicas pues se lanza, ¿no? A este concurso de carrera de caballos. Sí. En un acto pues ahora sí que podríamos decir extremista, pero lo hace para que realmente les pongan atención. Porque todas las acciones que ellas llevaban anteriormente no era como que los medios de comunicación lo tomaran o las tomaran en serio, era como que, ay, estas revoltosas, y hasta que esta chica decide hacer eso, se ve como en la película, al fin como que las voltean a ver, ¿no? Sí, hay una parte, no sé si ustedes lo compartan, donde está una de las sufragistas en su casita, después de regresar de más de 1000 horas de trabajo, llega, acuesta a su niño, se acuesta con su esposo, amanece y ella está como muy pensativa, porque para esto ella ya empieza como a entender un poquito, ¿no? De qué se trata ser sufragista. Y le pregunta a su esposo, si hubiéramos tenido una hija, ¿qué tipo de vida tendría ella? Y él le responde, pues así como la tuya, ¿no? Entonces ella empieza a analizar su vida porque ella trabajaba de sol a sol, recibió una mala paga, no tenía derecho a soñar.
Porque ahora, regresando un poquito a estos 5 minutos con los que iniciamos la película, ella está viendo este aparador antes de que lo rompa, ¿no? Y ella también en algún punto dice, yo también sueño o deseo poder descansar, llevar a mi hijo al mar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí es donde se da cuenta que, pues, ser mujer no es bueno, ¿no? En ese momento de la historia o de la película, y empieza a entender la importancia de por qué sí ser sufragista. Sí. Claro. Sí, también creo que bueno, hay como varios momentos de las discusiones o las voces de los varones de por qué las mujeres no tendrían el derecho al sufragio. Y hay este tipo de argumentos de, pues es que las mujeres no piensan, ¿no? O sea, no tienen las mismas capacidades mentales que los varones. Y la lucha del sufragio universal, que vale la pena mencionar que en México tenemos menos de 100 años de votar. Correcto. O sea, esta película retrata el 1800, pero en México empezamos a votar en el 900 tardío. O sea, el derecho al sufragio... 98. 53. En México empezamos a votar en 1953 las mujeres. Entonces, por ejemplo, mi abuela nació en un país donde ella no podía votar, y el conseguir el sufragio, que esto lo retrata muy bien la película, sí, lleva a convencer a los varones de que somos merecedoras de este derecho, ¿no? Y como hablas de la Carta Universal de Derechos, o por ejemplo en Estados Unidos cuando hicieron el Bill of Rights, todos estos grandes documentos de derechos humanos estaban redactados sobre los derechos humanos de los varones. Y en México pasó justo como de las mechas que van prendiendo el sufragio femenino en México, pues justo que una mujer fue elegida en un cargo de elección popular, sí, y cuando quiere tomar protesta lo que le dicen es que ese es un derecho de los varones. Ser votado es un derecho de los mexicanos, y eso no incluye a las mexicanas. Y esto pues ha pasado y pasó por todos los países del mundo donde tuvimos que conquistar este derecho. Y eso se me hace que lo retrata muy bien, ¿no? Como a qué medios tenemos que llegar para que nos tomen en serio en la exigencia de nuestros derechos. Y también, pues, esa frustración, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que convencerte de que soy una persona merecedora, de que merezco? O sea, porque aparte del sufragio ahí era justo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra situación laboral si no podemos votar por quien va a representar mejores leyes? Desde ahí, ¿no? Es algo súper complicado. Justo ahorita lo que dices de que en México alcanza el voto la mujer en 1953, al final de la película sale a la lista de los países en qué época o en qué año iniciaron, ¿no?, a votar las mujeres. Y es sorprendente cuando llegas 2015. Sí. O sea, yo me fui para atrás porque dije, o sea, sonaría que es arcaico lo que estamos contando de las sufragistas, haciendo, sí. Y decía 2015 Qatar, que acabamos de ver que fueron el mundial. Sí, fue el mundial. Perdón, no soy mucho de fútbol. Y decía que todavía estaban en pláticas para ver si la mujer podía votar. Sí, está 2015, o sea... Y es que es desde ahí, o sea, si no hay alguien que te represente como en el estado, entonces, ¿qué derechos esperas que vayas a tener tú, no? Si los únicos que antes eran... Los que tenían representación, pues, eran hombres generando derechos para otros hombres desde su privilegio, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí en esa peli vemos parte de la primera ola del feminismo. Sería la, ¿no?, segunda. ¿La segunda ola? Sí, la segunda ola del feminismo. Y después, bueno, vamos a hablar de otra peli, que de esa nos va a platicar Mari, que ahí me parece que sí es la segunda ola, ¿no? Pues son los 70s. Es una película mágica para mí, y yo me peleo con quien quieran para defenderlo. O sea, en mi opinión, la mejor película de la historia. Es Una canta y la otra no, de la magnífica Agnes Bagda, que Diosita nos la guarde siempre en su gloria. Agnes Bagda es la única mujer
que fue miembro de la Nouvelle Vague, este movimiento que revolucionó al cine francés y revolucionó mucho de lo que conocemos como el cine moderno, ¿no? Estas narrativas como más atrevidas, algunas tienen como temas con la cuarta pared o con tener stills en medio de las películas. Son narrativas muy, muy interesantes con usos muy novedosos de la imagen, y esta película se estrena el 9 de marzo de 1977. Es una película francesa donde tenemos dos protagonistas. Una protagonista es Pomme y la otra protagonista es... ¿Era Susan? Susan. Sí. Perdonen mi francés. Sí, Susan y Pomme. Susan y Pomme son dos amigas que se conocen cuando una está como terminando la universidad, más o menos, o se está estudiando algo, y la otra ya no estudia, pero tiene dos bebés, y pues se nota que son amigas de hace años, pero una necesita ayuda de la otra para precisamente abortar. Sí, o sea, es muy... Más bien, Pomme está terminando como la preparatoria, o sea, apenas iba a entrar como a la universidad. Y es en esta parte donde ella dice, como que ya no me siento feliz. O sea, ella está estudiando, pero realmente no es lo que ella quiere. Donde se empieza a cuestionar cosas. Se empieza a cuestionar cosas. Sí. Es muy gracioso porque está con sus papás y están platicando, y entonces, no sé cómo llegan a Susan, pero dice que ve una foto de ella y dice, es que la ve toda deprimida, toda triste. Y pues sí, en efecto, más bien su mamá le comenta de Susan y ya dice que está en un estudio, que la veo por ahí cerca. Entonces va a visitarla y en las fotos esta Pomme dice tal cual que la ve triste, que la ve sin vida, y pues todo por el marido, ¿no? Sí, ella es madre de dos, de una niña y un niño, y pues el marido resulta que tiene, bueno, no es su marido, el señor está casado con otra señora francesa, que la señora francesa, según dicen en la película, no le quiere dar el divorcio para que no pueda reconocer oficialmente los hijos de su amante, que su amante es Susan. Pero obviamente, pues Susan es una mujer muy joven que no tuvo, precisamente porque se embarazó joven, acceso a continuar sus estudios o a tener un trabajo, y de hecho ella dice que lo único que puede hacer para subsistir es, creo que comentan que hace como algunos arreglos de tejidos o algo así, y esos los vende por poquito dinero, pero pues obviamente está muy precarizada, y en ese momento ella resulta embarazada y Pomme le da dinero y la ayuda para que vaya a hacerse un aborto, ¿no? Y bueno, ella tiene su aborto, después de su aborto pasan años, se separan, se muere el no marido, pero el padre de sus hijos, entonces ella regresa con sus padres a una aldea del campo francés, un espacio como muy rural, y Pomme continúa con su vida y las volvemos a encontrar cuando hay una manifestación de un caso que se hizo muy famoso en Francia, según esta película, de una chica que aborta y quieren criminalizar. Entonces las dos están ahí protestando. Pomme pues resultó que se fue a la vida hippie y es cantante y hace canciones feministas y performance art, un rollo como súper libre, muy, muy chido. Y ahí se encuentran y entonces como que reencienden la amistad y ahora se empiezan a comunicar por cartas. Y pues la película habla de muchas cosas, retrata justo la maternidad elegida, o sea, al final Pomme decide ser madre, pero ella lo decide y lo busca, y ella decide y busca cómo tener su maternidad. Susan comienza a trabajar, empieza a tener sus propios medios, empieza a ser pues la que dicta su vida y decide ser una madre soltera, hasta que después, ya que sus hijos son grandes, decide casarse, ¿no? Lo que me parece mágico de esta película es precisamente cómo retrata que el feminismo nos da la libertad de ser quienes queremos y podemos ser en nuestras máximas expresiones, y cómo esto pueden ser espacios súper amorosos, ¿no? Pomme tiene primero un hijo con su esposo me parece que es Turquía. Era un iraní, ¿no? Irán. En Irán. Sí. Y luego se regresa a Francia porque no puede vivir en una sociedad iraní y decide tener otro hijo para darle un bebé a su esposo iraní y quedarse ella con otro bebé y educarlo con sus amigas de su banda hippie que van por el mundo cantando canciones de la magia de maternar desde tu propia decisión.
o sea, es hermosa, son muy buenas actrices, la fotografía es muy chida y justo a mí, o sea, me conmovió tanto ver esto como, claro, esto es el feminismo es la libertad de si quiero o no trabajar, de si quiero o no estar en los medios de producción, de si quiero o no maternar, de si quiero o no vivir con mis papás o vivir sola o no tener una casa, que todo sea desde un espacio informado y consentido donde nosotras seamos las dueñas de nuestras vidas. Y estas dos protagonistas son dueñas de sus vidas. A mí lo que me sorprendió mucho es la época, o sea, era 1976. Y yo dije, o sea, ya se estaban hablando de estas cosas y fíjense cuántos años han pasado, 2024, y la película ha envejecido bien. O sea, bien para la película, mal para la historia. Sí. Y yo decía, sobre todo cuando decide que una solución es el primer hijo, te lo quedas tú, hazme otro y yo me lo quedo y cada quien y somos felices. Dije, eso sería, o sea, hoy en día es súper cuestionado incluso, claro, ¿no? O sea, si quieres tener o no hijos. Ahora imagínate decir, tú te quedas uno, yo me quedo otro, como Juego de Gemelas. Sí. No, que a lo mejor ahí como fue un poco comedia y esto, pues no, la gente no se infartó tanto, pero, o sea, si puede ser una realidad y una opción, creo que sí está como muy de infarto para todavía nuestra sociedad en 2024. Yo creo que fue de las cosas que más me impactó. Sí. Porque yo todavía le regresé así como de, no, pero pues, ¿de Sí quién lo se dijo. embarazó? Como que, ¿saben? O sea, como que no, yo creo que ahorita se va a dar como su rol de artisteada. O sea, fíjense todavía el pensamiento. O sea, chequen. Se va a dar todavía su rol de artisteada por las ciudades y luego Y ya regresa con su esposo. porque necesita y un su marido. hijo, ¿no? O sea, Claro. dije, pues sí, ¿no? Pero pues obviamente tienen una relación pues, abierta. Él sabe que ella es una libre y pues le va a dar chance unos meses. O sea, ya cuando vi que nunca regresó, dije, o sea, esto era neta. O sea, sí fue una decisión muy en serio. No, es muy bonito como la evolución de las dos. O sea, de los dos personajes, tanto de Pom como de Susan. Sí. Porque Pom, o sea, hasta incluso en las primeras escenas, cuando el amante de Susan, la fotografía que dice, es que no me reflejas nada. O sea, tú estás vacía, mija. Y ya después, como crece como artista, ya la ves con vida. Porque genuinamente lo que dice Mari, o sea, ya es libre. Es una mujer libre. Y también se ve muchísimo la diferencia en cuando una película es dirigida desde qué, desde quién la dirige. O sea, Agnes Barda, una mujer feminista. Sí. ¿Qué mensaje está dando, no? Y se me hace muy, muy bonito. O sea, la verdad sí, se la recomendamos que vean esta peli. Y el final, nada más para concluir. O sea, que al final todo esto, todo el camino que recorre el feminismo es, si a nosotras nos ayuda, en algún momento a las siguientes generaciones se los va a facilitar. Sí. Y sale, ¿no? La imagen de la hija de Susan, donde tiene ella ahora estos... pues más libertades para decidir lo que quiere hacer. Y dije, wow, o sea... Sí. Es como me gustó donde mucho se consagra justo todo. esta escena de la hija de Susan, que hay un cuate que la quiere como pues ligotear, pero está como en plan de machito, de yo te voy a enseñar a amar porque tú nunca has amado conmigo y no sabes amar. Y nunca lo has hecho. Nunca lo has hecho, Y la chava, pues lo voy a hacer a mi tiempo, cuando yo lo decida. Sí. O sea, qué fuerza, ¿no? Y también eso me movió mucho, ¿no? Como esta idea de que maternar también es una forma de la lucha. Y eso, cuando se hace decidido para criar desde un espacio feminista y de resistencia y crear niñas, niños libres, pensantes, con todas las facultades de ser dueñas y dueños de ellos mismos, es poderosísimo. Sí, a mí sí, fue rara, pero hermosa al mismo tiempo. Sí. Y bueno, de otra peli que les queríamos contar es, bueno, más que peli es un documental que está en Netflix que se llama Feministas, que estaban pensando. La directora es Joana de Metracas y ¿de qué va? Bueno, esta documentalista aborda un grupo de mujeres que salieron en un fotolibro de la fotógrafa Cynthia McAdams. Ella hizo un fotolibro en el año 1970, justamente también por la época. Sí. Entonces, la documentalista retoma a todas las mujeres que salieron en el fotolibro y dice, vamos a hablar con ustedes ahora. Como todos estos años después, ¿qué sienten? ¿Cómo se ven reflejadas en este fotolibro? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue sus vidas? Y wow, o sea, también está hermoso y fuertísimo porque... Sí.
tenemos bueno, es más como un círculo como de actrices, escritoras, pintoras, ajá, como en este círculo pues del arte, pero las mujeres nos van compartiendo sus historias desde cómo vivían el feminismo en esa época y cómo lo viven ahora, y lo que tuvieron que atravesar para estar hasta donde están al día de hoy, que, o sea, también es hermoso. Por ejemplo, me acuerdo del testimonio de una de estas chicas que era cantante de una banda muy famosa. O sea, no recuerdo el nombre, pero una banda muy famosa porque mi mamá suele escuchar ese grupo que es de sus épocas. Y ella nos cuenta, pues, que se va, ¿no? Así más o menos como Pom, que también deja su casa, conoce un chico, se va a la banda con él, pero el chavo empieza a tener como actos machistas con ella, la quiere controlar, ejerce violencia económica sobre ella, y pues ella tiene que sobresalir de todo eso, ¿no? O sea, a la vez que sí vive el feminismo porque, ok, te liberaste ya de tu casa, decides no estudiar, decides irte de gira por el mundo, pero a la vez estás como en la sombra de un vato, ¿no? Que era un poquito lo que le pasaba a Pom siendo con su marido, y por eso ella deja Irán. O sea, es como se repite la misma historia. Y pues que a final de cuentas, cuando esta chica, como no estaban casados, ella no pudo reclamarle nada. O sea, todo lo que hicieron en el grupo y todas las ganancias y las regalías, pues el vato se las queda. ¿Por qué? Porque no están casados. Entonces, nuevamente, o sea, ellas te hablan de sus experiencias como mujeres y cómo viven el patriarcado. Pero a la vez, pues son guerreras y eso, o sea, está muy lindo el documental. Algo que me llamó mucho la atención de ese documental y que se me olvidó decirlo en las sufragistas, que fue algo que a mí como que me hizo un poco de ruido, fue que no se habla de las afrodescendientes, ¿no? Las mujeres afrodescendientes, ¿no? Que siempre vemos esta lucha, sí, del feminismo, pero a través de los ojos de las mujeres blancas, ¿no? No de las de color. Entonces ahí sale Fumila Fakvamila y ella precisamente da esta otra perspectiva, ¿no? O sea, nosotras también para nosotras también es complicado como mujeres feministas negras decidir a veces de repente de qué lado de la moneda, ¿no? Porque sí soy feminista y también me atraviesan estos problemas, pero pareciera que para la comunidad de hombres negros estoy en contra de ellos, que están luchando contra los blancos y, o sea, todo eso también te vuela la cabeza tanto en el documental. Y en mi caso, decir, esas cosas son como los temas que de repente faltan en las películas también de que quieren abordar los temas feministas. ¿Dónde queda las otras personas, ¿no? O los otros feminismos, mejor dicho, ¿no? Sí, claro, se ve. También eso es lo que exponen, que dentro del feminismo también incluso a veces hay racismo. Sí. Y es desde qué parte de la pirámide social estás para ver qué tantos privilegios tienes. Y eso es algo también que me atravesó muchísimo y siento que todas las morras feministas deben ser conscientes de eso. Que una mujer feminista afroamericana o afrodescendiente no va a tener los mismos privilegios que una mujer feminista blanca, ¿no? Sí. Porque desde, o sea, las afros sí las excluían. Cuando las sufragistas ya estaban luchando por el voto y todo eso, incluso todavía las afroamericanas no podían votar. Después. Sí, entonces, fue mucho después. Sí, claro. O sea, es esto que te vuela la cabeza de que también dentro del feminismo puede haber estas disidencias como de racismo y que pues no está chido, ¿no? Sí. Pero estamos en la lucha. También algo que o sea, creo que eso es algo muy importante en general. Bueno, a mí hay un ejercicio que alguna vez me puso una de mis psicólogas, que recomiendo mucho, que es desde que te despiertas hasta que te duermes, ponte a ver todo lo que haces y de dónde vienen las cosas que haces, si son una imposición o una necesidad o un gusto. Entonces, por ejemplo, te levantas, estás en tu cama es una necesidad o es una imposición. Y eso te hace como todo, ¿no? Lavarte los dientes. ¿Qué desayunaste? ¿Desayunaste tus quesadillitas, tu huevito o un cereal, no? ¿Y de dónde viene cada cosa que haces? Y eso qué representa, pues para ti, ¿no? O sea, a lo mejor ir a tu trabajo godín es una imposición, porque en el espacio patriarcal capitalista, pues tienes que proveer. Pero entonces ya que viste, ok, esto es una imposición, o rasurarme las piernas es una imposición, o vestirme de esta manera es una imposición, o peinarme de esta manera es una imposición, ya que sabes qué es lo que el patriarcado puso encima de ti. Entonces ahora pregúntate, ok, rasurarme las piernas es una imposición porque no tengo ninguna necesidad biológica, física de hacerlo. ¿Por qué lo hago? Pues la neta me encantan mis piernitas suaves. Pues síguelo haciendo. Pero si no tienes una razón por qué, pues
puede como detonarte estas cosas de ver eso, ¿no? Analizar tu privilegio por una parte y dos, ver como hacia dónde quieres llevar tu vida lejos de los espacios impuestos para nosotros. Y otra cosa que me gustó mucho de este docu, que creo que de pronto tampoco lo analizamos, son todos los derechos conquistados por las mujeres que vinieron antes de nosotros, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya ahora nosotras 2024 vemos como una garantía, empezando por el voto, pero pues también el que podamos tener tarjetas de crédito, que podamos ser dueñas de propiedad, dígase coches, casas, que podamos divorciarnos, que podamos elegir con quién casarnos, que podamos decidir cómo vestirnos. Todo eso son derechos conquistados por mujeres de otras generaciones, ¿no? Y que decidamos lo que decidamos, o sea, hay mucho ahorita, o bueno, yo he visto como estos trends de videos de, pues yo lo que decido es ser mamá de una familia panista. Ok, eso también es feminista. O sea, hubo toda una lucha para que tú pudieras decir, yo decido ser mamá. Sí. No se me impuso, no alguien me dijo, o ni siquiera me dijeron, me tocó. O sea, me embarazaron y me tocó ser mamá. Esas cosas también son triunfos del feminismo. Claro. Y creo que, o sea, me gusta mucho esta peli como nos pone en contexto con todo lo que ellas conquistaron a donde estamos hoy. Exactamente. Claro, y que son mujeres fuertes y libres. Y, bueno, haciendo un poquito ahí como enlación con la siguiente peli de la que vamos a hablarles, también tiene, bueno, un ejemplo que les puedo dar aquí en México de una de las grandes mujeres luchadoras por los derechos es Eufrosina Cruz. Eufrosina que ella es una mujer indígena de una comunidad de Oaxaca que ella luchó muchísimo sigue luchando hasta el día de hoy por los derechos de las mujeres desde su comunidad. Ella como mujer indígena, obviamente volvemos a esta parte que les digo de la pirámide, ella estaba en una parte de la pirámide más abajo que a lo mejor muchas de nosotras que no vemos pues eso, como tú dices Mario, o sea que ya asumes que tengo derecho a esto, pues ella no, o sea las mujeres indígenas desde sus comunidades todavía viven cosas arcaicas y cosas machistas que diríamos al día de hoy que pues pensamos que no existen, pero sí, y pues en este caso también era esta parte de ser elegidas, tener derecho a votar. Eufrosina fue la primera mujer de su comunidad pues que fue elegida a un cargo público del cual quisieron revocarlo, pero pues siguió luchando hasta que lo consiguió. Y pues eso es algo también muy, muy importante y muy padre que no debamos dejar de lado, ¿no? ¿Y por qué les doy este tema de Eufrosina? Pues porque vamos a hablar ahora de una película mexicana muy fuerte, cañón, pero pues también creo que no debemos perder de vista, ¿no? Que es la película de Ruido de la directora Natalia Beristain. No sé si alguna quisiera como iniciar a comentar de la peli. Pues primero que nada que me destrozó esa película. Sale en el 2022, está situada en la Ciudad de México, la dirige precisamente Natalia Beristain, protagonista Julieta Egurrola. Y sale también Pedro de Tavira como uno de sus hermanos, sale Teresa Ruiz como una compañera periodista y Arturo Beristain como el papá. La película va en torno de la desaparición de una chica en la fecha que cumple 9 meses de desaparecida, y pues es un poco como los medios a los que tiene que llegar su mamá para buscarla, ¿no? En los primeros minutos la citan al Ministerio Público para identificar un cuerpo que creen que puede ser el cuerpo de su hija, y cuando llega al ministerio pues le empiezan a pedir datos, ¿no? Y esto nuevamente y esto que conocemos exacto de las fiscalías y del sistema fiscal en México, que es que pues es muy ineficiente. Entonces pues le vuelven a pedir precisamente datos que ya tenían, y en esto la mamá pues les enseña una foto y les dice, pues el judicial que está ahí les dice, pues no es el cuerpo de su hija, ya no van a identificar ningún cuerpo porque nosotros no sabíamos que ella tenía un tatuaje tan reconocible. Y la mamá explota en la rabia muy justificadamente porque pues
¿cómo es posible que 9 meses que se supone que llevan buscándola y no saben ni siquiera sus señas particulares, ¿no? La mamá es parte de un grupo de buscadoras que se juntan como a darse apoyo mutuo, va a su grupo de buscadoras donde ellas hacen bordados de sus personas desaparecidas, que la verdad es algo que pasa, pues sí, muchísimo dentro de las comunidades de madres buscadoras. Sí. El bordado se ha vuelto una forma de resistencia, de, digamos, como canalizar el dolor, ¿no? O sea, de que ellas puedan tener algo tangible donde puedan como puntada a puntada poner su dolor y dedicárselo a sus personas desaparecidas. Y en este grupo conoce a una periodista, que la periodista la lleva por nuevos medios con una nueva abogada, buscando como en nuevos espacios, pues a su hija desaparecida. Regresa a la búsqueda en el pueblo donde ella desapareció y ahí encuentra buscadoras de campo, que son pues las madres buscadoras que van pues tal cual a los campos, a los baldíos, a donde les digan que pueden estar sus personas desaparecidas, y estas brigadas pues son mujeres que se han educado. Entre ellas han aprendido a identificar pues todo, ¿no? O sea, cómo se ve un pedazo de tierra donde pueden haber depositado restos humanos, a qué huelen los restos humanos en diferencia de los restos de los animales. Han aprendido a volar drones para poder identificar o recorrer como más espacio en menos tiempo, y pues sí, ¿no? Todo esto lo han hecho desde el dolor y la necesidad de cubrir cosas que pues nadie más hace con ellas, ¿no? O sea, justo ahí llega el fiscal que toma el caso de su hija y el fiscal le dice, ¿usted qué hace aquí? No debería de estar aquí. Y ella le dice, pues yo estoy aquí haciendo el trabajo que otros no hacen, y eso es lo que hacen las madres buscadoras. Sí. Y bueno, me movió mucho, la verdad es que creo que a todas... pues eso, la situación de las madres buscadoras y los desaparecidos en México, pues es algo que nos duele muchísimo, que nos da mucha impotencia, y ante lo que siento que tenemos muy poco control, ¿no? O sea, hay muy poco que hacer salvo eso, ¿no? Como acompañarles, porque por ejemplo en esta película el personaje de la periodista que está haciendo algo, que vemos que está haciendo algo, que vemos que está haciendo ruido, la desaparecen. Entonces, pues, ¿qué nos queda o para dónde nos queda irnos o movernos? Sí, nosotros quisimos traer esta película pues al capítulo. En general, las películas que elegimos es porque queríamos hacer como un pequeño viaje de las olas del feminismo, ¿no? Desde cómo se vivieron, qué se vivió en esos tiempos, y con esta película de ruido llegamos al día de hoy. A la cuarta ola, a la época actual, y pues... vemos que la situación pues es fuertísima, ¿no? O sea, uno pensaría, las mujeres ya, todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos recorrido, y sin embargo nos tocan ver historias pues muy dolorosas como esta de las mujeres desaparecidas y en general de las desapariciones en México, que es algo fuertísimo y que al día de hoy sigue ocurriendo, lamentablemente, y tal cual como lo retrata la película, esa cruda realidad que nos da, pues como dicen, a veces la ficción supera... Bueno, ¿o cómo era? A veces la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Pero sí, va muy de la mano con lo que pasa hoy en día. Y esta parte que decías, Mari, de tejer redes, de que las madres buscadoras se juntan a tejer, justamente viene de una historia que eran las arpilleras de Chile, que durante el régimen de Pinochet de los desaparecidos, ellas se juntaron a tejer. Y desde ahí viene, o sea, desde esto que pasó en Chile... es como nace esta cultura de los tejidos, y ahora se traspola también, bueno, en toda Latinoamérica, pero también a México. Hemos hecho esta forma de unir lazos, unir redes, tanto simbólica como físicamente a través de los tejidos, que es algo pues sumamente hermoso, ¿no? Sí, y de las arpillas, nada más como agregaría que ellas las empezaron a hacer porque las noticias no sacaban lo que estaba pasando en el régimen de Pinochet. Entonces empezaron a bordar costales de papas que se iban a exportar para que llegara a otros lados lo que estaban viviendo las personas en Chile. Y sí, como dices, el bordado es algo súper poderoso ahorita en el movimiento feminista. O sea, creo que muchas hemos estado en círculos de bordado
ya sea de nuestros pañuelos para hablar del aborto, de acompañamiento a las madres buscadoras, de tendederos de acosadores, el bordado, que es una práctica sumamente femenina que se ha considerado por muchos años un arte menor. En general, el arte textil, como es un arte femenino, no se toma muy en serio en los espacios de arte, pero ahora se ha vuelto algo de mucha lucha, de mucha resistencia, y que aparte, pues precisamente el bordado te da algo que hace pues muy fácil la confianza y el rapport, ¿no? O sea, es muy fácil si nos juntamos todas a bordar y estamos ya como en esta práctica meditativa de estar dando puntadas, pues hace que todo lo demás fluya. Entonces los círculos de bordados también son como espacios muy ricos y muy seguros para nosotras, para acompañarnos, para escucharnos y pues sí, o sea, cosas que no hay en otros espacios. Uh-huh. Algo de las cosas que también dije, wow, ¿no? Como las películas te pueden llevar a también tener este tipo de emociones. Primero vi Las sufragistas y después vi Ruido. Entonces, la escena donde empiezan a llevarse a la cárcel a las sufragistas y las golpean los policías, dije, sí, no, parece que no ha pasado el tiempo y se ve exactamente igual que en Ruido, que es algo que hemos visto en las noticias también, de que ahora a los nuevos colectivos feministas también por manifestarse, por hacerse escuchar, pues obviamente llega el Estado, la policía, ¿no? Representada a través de ellos, golpeándolas, encarcelándolas, o sea, estamos hablando que sufragistas a finales de los 1800, principios de 1900, y estamos hablando que esto que estamos platicando de Ruido es reciente, ¿no? O sea, dices, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Sí hemos ganado batallas, sí hemos conseguido espacios, definitivamente eso no se puede negar, pero la violencia, o sea, la violencia es la que no hemos podido permear, ¿no? Sí. No se ha podido, pues sí, erradicar, siempre aparece de una u otra forma, ¿no? Para callar las voces de las mujeres, sin importar la época, el espacio, el lugar, siempre está ahí presente. Yo creo que esa fue de las cosas que a mí me rompió, como dice Mari, y sí dije, no puede ser, ya voy a llorar, 5, 4, 3. Y ahorita que lo estoy diciendo, de verdad me mueve mucho porque, no sé, o sea, es como... O sea, por una parte estás contenta de los privilegios que tú tienes ahora como mujer, pero ves que a pesar de que existan esos privilegios, otras chicas o otras personas no los van a disfrutar porque hay alguien violentándolo siempre, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Yo creo que das un clavo muy cañón. O sea, para la mayoría de las mujeres en México, nuestros derechos son privilegios. Sí. Porque hablamos, las niñas y las mujeres tenemos derecho a la educación, pero mientras no todas tengan acceso a la educación es un privilegio. Sí. Las niñas y las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, pero mientras no todas tengamos acceso a una vida libre de violencia, es un privilegio. Y lo mismo el aborto, y lo mismo el trabajo, y lo mismo la producción de nuestros medios, no están garantizados para todas, no están garantizados ni siquiera para la mayoría. Entonces, lo que tenemos son privilegios y los tenemos algunas, ¿no? Y algunas tenemos el privilegio de amar y casarnos, otras no. Algunas tenemos el privilegio de decidir sobre nuestros cuerpos, otras no. Y así toda la lista de nuestros derechos, ¿no? O sea, es algo pues que creo que es muy, muy delicado, pero pues eso, ¿no? Que también eso nos mueve a continuar. En Ruido se me hace muy bonito cuando la mamá pues llega ella a una manifestación feminista y se siente acuerpada, entendida, abrazada, cosa que en ningún otro espacio le tocó, ¿no? Pero hasta que está ahí y están los gritos de que no estás sola, de que yo te acompaño, yo te creo, ni una más, entonces ella siente que hay alguien más que la cuerpa y la entiende. Sí, está muy cañón. Entonces, pues también les invitamos a que vean esta peli, que no se la pierdan. Igual también la de Las 3 muertes de Marisela Escobedo, es otra que teníamos. También para destrozarte. Sí. Entonces, pues nada, chicas, solamente queríamos pues compartir esta visión del feminismo retratado a través del cine. Y pues espero que hayan disfrutado el capítulo. Antes de irnos, pues
quiero dejarles la recomendación, que es un libro muy precioso que se llama Tu barrio te respalda. Tu barrio te respalda, de Antonella y Plaqueta. ¿Y de qué trata este libro? Pues es resumir los años de la historia de las mujeres feministas, con memes y dibujitos. Así lo retratan ellas. Entonces, pues si tienen como más curiosidad o quieren conocer un poquito más de la historia de todas las olas del feminismo, también a nivel global, pues pueden consultar ese libro muy bello. Así es. Gracias. Pues de esta forma terminamos otro capítulo más de La cabina clandestina. Ya los voy a poner a estudiar, muchachas. Siempre Ya eso. sé. Bye. Gracias.